Felipe Bermúdez Suárez es catedrático en Teología. Fue director del Instituto Teológico de Canarias, profesor. Ha escrito varios libros y colaborado en otros. Fue parte activa del movimiento que se produjo en los años 80, animando grupos de laicos a trabajar por una iglesia creativa, abierta y solidaria. Qué tres adjetivos más bonitos para hablar de la iglesia. Su experiencia es larga y su humildad personal más todavía. Desde su opción por Prater, ha prestado servicio en distintos niveles. De 1996 a 2000 fue consiliario general de Prater España. También fue consiliario diocesano y de Prater Canarias. Ha pasado por todas las consiliarías. Te falta la europea o la intercontinental. Ha participado en la elaboración de los materiales de formación de distintas etapas. Ha acompañado a algunos grupos en los procesos de iniciación al movimiento. Actualmente es militante de Prater Las Palmas y miembro de un equipo de vida y formación en la isla de Fuerteventura. Él dice que tiene que agradecer mucho a Prater. Dice, una misión de fraternidad se siente comprometido para toda su vida. Y así es, Felipe. Él es un comprometido para toda la vida con la fraternidad. Pues este texto que, como digo, nos viene de Canarias, de la gente que te conoce, y está lleno de una profundidad muy grande. O sea, eres un acompañante del camino. Imagino que ahora nos hablarás de la parábola del buen samaritano también, y yo creo que va por ahí la cosa. Deciros, pues eso, que ahora va a tener la palabra Felipe. Gracias, Rami, y la verdad que me ha sorprendido esa presentación que no esperaba. Entramos directamente en materia para aprovechar el tiempo. Sentido de la fraternidad en el mensaje del Papa Francisco. Uno de los acontecimientos importantes o fundamentales del siglo XX en la Iglesia fue evidentemente el Concilio Vaticano II, cuyos 50 años hace poco que hemos celebrado. Y a los 50 años del Concilio Vaticano II, Dios nos ha sorprendido con el regalo del Papa Francisco. Así por lo menos lo veo yo como un regalo que el Señor ha hecho a su iglesia y al mundo, ¿no? El Papa que empezó hace 8 años, en marzo del 2013, al poco tiempo, a los pocos meses, escribió una carta que seguramente él lo había madurado mucho, porque no es una cosa que se improvisa, y es una carta verdaderamente programática, ¿no? La alegría del Evangelio, ¿no? Evangelii Gaudium. Esa carta que supuso como una especie de programa de trabajo para toda la Iglesia. Yo de esa carta dispongo de un ejemplar que hace 8 años que cada día lo manoseo, lo tengo usándolo, con lo cual lo ven ustedes ahí todo lo gastado que está el ejemplar, como una señal de que realmente su aportación, por lo menos en un caso como el mío y de mucha gente, nos ha impactado de manera impresionante, ¿no? ¿Cuál es el programa? O sea, la gran propuesta que hace el Papa. La propuesta él mismo la formula diciendo una iglesia en salida. Dice él lo que muchas veces decía a los sacerdotes y a los laicos allá en Buenos Aires cuando estaba arzobispo: salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades.
Bueno, voy leyendo todo lo que va saliendo porque algunos compañeros y compañeras, como sabemos, escuchan mejor que ven. Entonces, aunque todos tengan, la mayoría, el privilegio de verlo, yo lo pronuncio en voz alta para que lo entiendan los que no ven. Salgamos, dice el Papa. Y como el Papa sospechaba con buenas razones de que esa expresión iglesia en salida iba a ser muy usada y también podríamos decir mal usada a lo largo de toda la iglesia, quiso definir en el número 24 lo que él entiende y lo que se debe entender por una iglesia en salida. Es una iglesia, es la comunidad de discípulos misioneros. Esta expresión la coge el Papa de Aparecida, de un encuentro latinoamericano del año 2007, donde él participó. Una comunidad de discípulos misioneros que primerean, que toman la iniciativa, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Por tanto, no se trata de ir por las casas tocando, diciendo Jesús vive y Jesús ha resucitado de puerta en puerta, no. Es una iglesia que se compromete, que se involucra y que acompaña los procesos de la gente, ¿no? Es una iglesia en salida. Es la comunidad de discípulos en los que... En esa carta, en el número 216, tiene esta frase tan bonita que a mí me encanta: pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como San Francisco de Asís, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos. Fíjense en esa palabra tan bonita, cuidar, que es un paradigma que de alguna manera estamos viviendo en el mundo mundial, ¿no? Sobre todo en el mundo occidental, el paradigma de ciudadanos, ¿no? El ciudadano y ciudadana sujeto de derechos y deberes. Y un amigo ecologista de aquí de Canarias tiene esta otra expresión tan bonita: debemos hablar más de ciudadanos que más bien cuidadanos. Estamos llamados, dice el Papa, a cuidar el planeta, que es la casa común, y cuidar la fragilidad del pueblo. Ese cuidadanos y cuidadanas es realmente una categoría nueva introducida por el Papa Francisco. Y por eso, después de esa primera carta, lanzó esta otra segunda. Felipe, ¿no se oye? Tienes el micrófono apagado, Felipe. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora. Sí. En esa carta, Laudato Si, en el número 49, dice expresiones como esta: hay que escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Fíjense cómo unifica, cómo une esas dos dimensiones, ¿no? O también en otro momento de la carta, cuando dice, en el número 13, construir un futuro mejor pensando en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. Él habla, el Papa, de una ecología integral que reúne combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y cuidar la naturaleza, como tres dimensiones que se juntan para formar ese planteamiento que el Papa tiene. Cuando salió la Laudato Si, algunas personas, yo entre ellas, decíamos: el Papa tiene que sacar algo nuevo, algo también de valor universal, sobre la fraternidad, o sobre la justicia social, o sobre... Y realmente por eso ha sacado esta encíclica que realmente de alguna manera en muchos sectores se estaba reclamando. O sea, un planteamiento de que una humanidad fraterna, ¿no? Una humanidad diferente, ¿no? Y salió el Papa con esta encíclica del año pasado, Fratelli Tutti, ¿no? La carta tiene una intención muy clara.
Él dice que también se sintió estimulado por ese encuentro que tuvo en Abu Dhabi con el gran imán Ahmad al-Tayeb, y trata de la fraternidad universal, es la intención del Papa. También tiene en cuenta el contexto actual. Cuando estaba redactando la carta, dice, surge de manera inesperada la pandemia que nos pone en cuestión muchísimas cosas, sobre todo nuestras falsas seguridades, ¿no? También dice el Papa, la tragedia global de la COVID ha significado, por lo menos al principio, durante mucho tiempo, y yo creo que en grandes sectores permanece, esa conciencia de que somos una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Fíjense, por ejemplo, la importancia de este planteamiento que hace el Papa, ya lo adelanto, en el tema de la vacunación, la vacuna está llegando a muchísima gente, pero está llegando sobre todo a las zonas ricas del planeta, ¿no? Pero tiene que llegar a todo el mundo, es decir, aquí o nos salvamos todos o no nos salvamos ninguno. Es decir, este planteamiento de la fraternidad, como lo plantea el Papa, tiene una vigencia mundial muy grande. Fíjense, bueno, un pequeño detalle. Hoy mismo, me parece que unas horas antes, en Ginebra, está habiendo un gran encuentro mundial propiciado precisamente por el Vaticano, donde están interviniendo gente de la ONU, de la FAO, de montones de organismos internacionales, precisamente divulgando esta gran noticia, este gran mensaje de la Fratelli Tutti, porque tiene una importancia mundial para lo que está ocurriendo en la humanidad en este momento. Bueno, el contenido de la carta pues tiene 8 capítulos que están a todos ahí relatados. Yo prefiero hacer una lectura más esquemática de la carta y es la que yo propongo. En primer lugar, hay un gran sueño que es la fraternidad universal, que está en la introducción. A continuación, el Papa hace, como siempre ocurre en los grandes documentos de la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, todos los documentos y todas las cartas que manda Francisco, siempre hay un primer capítulo inevitable siempre sobre la mirada a la realidad, una mirada al mundo de hoy, ¿no? Que él llama la sombra de un mundo cerrado. A continuación, en el segundo capítulo, que a mí me parece la clave de toda la carta, es una lectura que hace actual y social de la parábola del samaritano. A continuación, habla de la gran herramienta, nos damos un salto al capítulo 5, que es la mejor política, que la mejor política plantea los grandes objetivos, están en el capítulo 3 y en el 4. Habla de los medios concretos en el capítulo 6 y 7, y habla finalmente de la gran aportación que están llamadas a hacer las religiones en este momento. Es decir, que el gran sueño, la mirada, lo que necesita el mundo, la gran herramienta que es una nueva forma de entender la política que plantea los grandes objetivos, los grandes medios y la gran contribución de las religiones. Si se dan cuenta, en esta forma, con este esquema, en el cual podríamos detenernos un ratito y comentarlo, pero se nos iría el tiempo, pues ahí aparece como esquemáticamente una síntesis de la encíclica, ¿no? Bien, vamos a ir desgranando los 8 capítulos, pero muy rápidamente para tratar de extractar los contenidos fundamentales. En primer lugar, el gran sueño es la fraternidad universal. Anhelo que en esta época que nos toca vivir reconozcamos la dignidad de cada persona humana y podamos hacer renacer en el deseo mundial de hermandad. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos e hijas de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe y de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos y hermanas. Es decir, este es el sueño, este es el gran planteamiento
que tiene el Papa y que de alguna manera recorre todas las hojas y los números de la carta. En el primer capítulo, fíjense que estamos hablando desde el número 10 hasta el 55, por tanto estamos hablando de 45 números, pues habla de las sombras de este mundo y que pues, hace una diagnosis, una forma de planteamiento de cómo está el mundo hoy, la cantidad de contradicciones en las que nos estamos moviendo, ¿no? Dice al final, ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una nueva forma de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos. Es decir, es la gran conclusión que saca del análisis del mundo de hoy. El título segundo, que a mí me parece que es una de las grandes aportaciones de la encíclica, es una forma nueva de interpretar la parábola del samaritano, porque la aplica a la realidad actual de nuestro mundo y la lee en clave colectiva. O sea, los 4 personajes de la parábola no son personas individuales, sino grupos o colectivos. Y dice, y si nos extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. Esa es la parábola donde aparecen esos 4 personajes. Esa orientación o esa interpretación a mí me parece que es original. Yo he hecho un repaso del magisterio de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II hasta la actualidad y ningún documento ni del concilio ni de los papas anteriores se atreve a hacer una interpretación social y colectiva o comunitaria de la parábola, como hace el Papa. Únicamente he encontrado un precedente en el documento de la jerarquía en la 5ª Conferencia del Episcopado Latinoamericano de 2007 de Aparecida, cuya redacción fundamentalmente fue de Francisco. O sea, él muchas veces de broma dice, no, yo también estuve por allí, no, no solo estuvo, sino que fue él el redactor de la carta, ¿no? También hay otros precedentes, como una cita que tengo ahí de José Antonio Pagola, que me la voy a sacar por razón de brevedad, ¿no? Dice el Papa al final, en los momentos de crisis, la opción se vuelve acuciante. Podríamos decir que en este momento, todo el que no es salteador o todo el que no pasa de largo, o bien está herido o está poniendo sobre sus hombros a algún herido. Es decir, todos de una u otra manera nos debemos sentir retratados en esa parábola del samaritano. La paradoja es que quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Es una llamada de atención muy seria, ¿no? Bien, el tercer y cuarto capítulo es cómo es hacer posible ese desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de los pueblos y naciones que vivan la amistad social. Son los capítulos tercero y cuarto. El tercero habla más bien de los objetivos, pensar y gestar un mundo abierto. Un ser humano, dice él, está hecho de tal manera que no se realiza ni se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Aquí hay un número que realmente a las personas con discapacidad, que yo tenía la tentación de leerlo completo, pero opto por saltármelo, por lo que viene a decir es que él piensa que las personas con discapacidad tienen que tener un mayor protagonismo en la iglesia y en la sociedad del que actualmente tienen. Habrá que leer despacio ese número 98, ¿no? También hay un reconocimiento, dice él, esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Esto es algo que en la Frater, afortunadamente, hemos aprendido a vivir con mucha intensidad. Y me consta que los que están escuchando lo intentan o lo intentamos vivir siempre. Fíjense qué bonito, no me repito a
el 273, un párrafo de la Evangelii Gaudium. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres. Fíjense qué preciosa la expresión del Papa, ¿no? Eso después se refleja en toda la Fratelli Tutti, ¿no? En el capítulo 4 habla de que estos ideales tienen que formar parte de nuestra propia vida, de nuestra propia carne, y hacerlo concreto, ¿no? En el capítulo 5 habla de la política. Precisamente dice, para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. La política es analizar la realidad. La política es soñar una utopía, el mundo puede ser diferente a como es. Y la política es sobre todo trabajar para hacer caminar esa realidad hacia la utopía, es decir, ese camino. Bueno, esa es la política, esa es la herramienta. Y el Papa la valora tremendamente y dedica muchos números de ese capítulo 5 a valorar la actividad política, lo que él llama la caridad política, ¿no? Por eso no echar peste de la política siempre y de manera visceral, como algunas veces alguna gente cae en esa tentación, porque tampoco mantenerse al margen de las cuestiones políticas o declararse apolíticos o apolíticas como si eso no nos incumbiera. No me gusta hablar de los políticos para referirnos solo a quienes gobiernan, porque todas las personas son políticas. Hablar mejor de los que gobiernan, los gobernantes, los representantes políticos, los dirigentes, pero no digamos los políticos somos todos. Hay que valorar la actividad política como algo noble y necesario para mejorar la sociedad. Todas las personas que gobiernan no son iguales, todas las actuaciones no son igual de buenas o malas. No criticar todo lo que hacen las personas gobernantes y representantes políticas de manera indiscriminada. Hay que participar, hay que politizarse como una necesidad de nuestro tiempo. Hay que politizar a la juventud como una necesidad de nuestro tiempo. Hay que participar y motivar. Por tanto, si leemos el capítulo 5 de la Fratelli Tutti, sacamos como estas conclusiones. Hay que hablar correctamente de la política, hay que valorar la actividad política, hay que aprender a discernir las cuestiones políticas y hay que participar y motivar a la participación. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio. En la Evangelii Gaudium también había otro número clave que yo creo que ilumina bastante todos los planteamientos de la Fratelli Tutti, que es la 202. Dice el Papa de una manera muy fuerte, mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales. Fíjense qué lucidez de análisis y qué planteamiento de que no se trata de hacer algunas cositas, sino que hay que ir a lo radical, ¿no? A resolver radicalmente los problemas de los pobres. Pensemos en este momento que la pandemia está poniendo boca arriba montones de problemas de la humanidad, la importancia de esta palabra. El capítulo 6 dice el diálogo y la amistad social. En el nombre de Dios asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. En esa frase
podíamos meditarla, comentarla ampliamente, ¿no? El capítulo 7, ven que vamos avanzando bastante deprisa. Hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Y el capítulo 8, finalmente, habla de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El fundamento último de la fraternidad lo encontramos en las religiones, en definitiva, ¿no? Por eso el Papa es tan dado a esos encuentros interreligiosos, interculturales, donde se va buscando juntos caminos para la paz, para la fraternidad universal. O sea que voy a terminar ya esta primera parte larga de la exposición, de que es el comentario a la Fratelli Tutti, pues diciendo como las tres grandes aportaciones del Papa. En primer lugar, él nos dice, hace falta grupos de discípulos y discípulas, misioneros y misioneras, que vuelvan a Jesús y salgan al compromiso con las personas últimas de sus sociedades. Eso lo plantea sobre todo en la primera carta, la alegría del Evangelio. En la segunda carta, Laudato Si, dice, hay que trabajar por una ecología integral junto a todas las personas y colectivos de las diversas convicciones, cuidando el planeta Tierra, nuestra casa común. Y en esta carta plantea construir juntos y juntas la fraternidad universal, desde la cercanía compasiva y transformadora con las personas malheridas en las cunetas de la historia, como el samaritano. El samaritano se vuelve el modelo, el ejemplo a imitar por toda la humanidad, pero sobre todo por los que pretendemos seguir el camino de Jesús. Para terminar, me permito hacerlo de manera un tanto poética, recurriendo a ese recurso de la 10ª tan popular en América Latina y en Canarias, ¿no? Valiente y comprometida con la ecología integral, compañera y fraternal, una iglesia en salida. Con la humanidad herida, compasiva y cercana, discípula, humilde, humana, ayudando al desvalido, levantando al que ha caído, iglesia samaritana. Aquí podíamos parar y les pediría que dieran un aplauso, pero no lo van a hacer, cada uno en su casa. Pero bueno, aquí paramos y aquí nos planteamos la pregunta final, que yo no sé cómo estamos de tiempo, pero invierto los últimos 5 minutos en contestar a esta pregunta. O sea, ¿cómo leemos esta propuesta del Papa Francisco desde la Frate? Va muy bien, Felipe, porque justo son 25 minutos los que llevas, ahora ya 25. 5 minutos para bueno, seguir. Pues los 5 minutos últimos los empleamos en esto. Muy bien. Pues vale. Hablo de la Frate, que está, como sabemos, organizada en pequeños grupos. Les voy a hablar de mi pequeño grupo de vida. Este es Juan Vicente, el responsable de nuestro grupo, que el martes pasado acudía a nuestra reunión, y este es nuestro grupo. Somos 6 compañeros y compañeras. Bueno, hay 2 mujeres y 4 hombres. Falta Inma, que tiene un problema grave de salud, y nos reunimos en la iglesia de Tiscamanita para mantener la distancia y, en fin, tuvimos la reunión. Este es el pequeño grupo que alimenta y que yo creo que es la base de la fraternidad, el grupo de vida, ¿no? Esta es la asamblea de la Frater Diocesana de Las Palmas, integrada por los 6 grupos de vida y formación que formamos. Ahí estamos nada más que representantes
de los grupos con el equipo diocesano en la última asamblea diocesana. Esta es la asamblea de zona, donde salió elegida Mónica, la actual responsable de Zona Canarias. Son los dos equipos diocesanos de Tenerife y de Las Palmas. Esto es la Frater General en uno de esos encuentros emblemáticos que tiene en el portal de la web de la Frater de España. Y esta es la Frater Intercontinental, que es realmente emocionante saber que en este momento seguramente muchos compañeros y compañeras de más allá del mar, de allende los mares, está también acompañándonos, y si no lo hace ahora, por lo menos está participando en esta misma inquietud de la fraternidad. Bueno, pues desde esta fraternidad, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos puede estar aportando el Papa Francisco a nosotros? Yo creo que hay tres grandes retos que el Papa nos plantea. Por un lado, tenemos que seguir potenciando y aportando nuestra experiencia de comunidad, nuestra experiencia de grupo, que es importantísima, que es valiosa en este momento actual de la Iglesia. En segundo lugar, la llamada de Francisco es volver a Jesús. Hay que recuperar la frescura original del Evangelio. Y ese volver a Jesús nos llevará necesariamente a salir al compromiso con las personas últimas. Yo lo planteo así de articuladamente, de esta manera, ¿no? Aportar nuestra experiencia de grupos y de comunidad, en esos grupos volver a Jesús. Si volvemos a Jesús, Él nos lleva al compromiso con las personas últimas, y de esta manera nuestros grupos y comunidades podrán comunicar la alegría del Evangelio. Es decir, que la alegría del Evangelio se hace cuando salimos al compromiso, y salimos al compromiso cuando volvemos a Jesús en nuestro grupo y volvemos a Jesús en la experiencia de grupo. Como vemos, son grandes retos que el Papa Francisco nos está planteando a nuestra fraternidad. En el número 29 de la Evangelii Gaudium, él tiene este texto precioso que dice, se dirige a nosotros cuando dice: las demás instituciones eclesiales, las comunidades de base y pequeñas comunidades, movimientos y otras formas de asociación son una riqueza que el Espíritu suscita para la evangelización de todos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la Iglesia. Me fijo en esa última parte, la capacidad de diálogo con el mundo. El problema que tiene hoy la Iglesia es hacer bien una relación con el mundo, ¿no? No puede la Iglesia seguir imponiendo su manera de entender las cosas al mundo, como lo hizo en siglos pasados. Tampoco puede oponerse, como lo está haciendo muchas veces, de determinados planteamientos teológicos y cristianos. Tampoco se trata de exponer de manera fría y aséptica un mensaje frío, ¿no? O sea, no se trata de imponer, no se trata de oponer, no se trata de exponer, se trata de proponer. La Iglesia de hoy y la Frater está llamada a proponer un estilo de vida, una forma de entender las cosas, pero llevando la vida por delante, poniendo delante la vida. Por eso en los grupos de Acción Católica, los movimientos de Acción Católica, ahí tenemos un encuentro con el obispo anterior en la diócesis de Las Palmas, pues la Frater participando activamente en los encuentros de Acción Católica, ¿no? Ahí tenemos a un grupo de cristianos de Frater participando con otros de la UAC y con otros de redes cristianos en la edición. Este librito está calentito, ¿no? Hemos hecho una adaptación al lenguaje inclusivo y canario desde Canarias, ¿no? Ahí tenemos una manera de celebrar la Navidad en nuestra parroquia con nuestro cura guineano, que lleva 12 años con nosotros. Celebramos la Navidad intentando vivir la Fratelli Tutti, pues, en todos los idiomas y con toda la universalidad posible, ¿no? Ahí tenemos a un grupo de fraternos, Mariana y Liliana concretamente, en la revuelta de mujeres dentro de la Iglesia. Es decir, hablando de que en la Iglesia las cosas tienen que cambiar, que la mujer tiene que tener mayor protagonismo. Algo que en la Frater lo vivimos intensamente y lo tenemos que aportar críticamente, positivamente, pero diciéndolo claramente.
la Iglesia en ese aspecto tiene que cambiar radicalmente y la fraternidad tiene mucho que aportar. Ahí tenemos a Liliana como representante de la COSENFE en la provincia nuestra, pues haciendo un manifiesto de la COSENFE delante de todas las autoridades de las islas, ¿no? Ahí tenemos en la calle defendiendo con la COSENFE en Fuerteventura y en Lanzarote, pues lo de la discapacidad orgánica, la campaña de COSENFE del año pasado, ¿no? Mari Carmen Denis como testigo de la lucha contra la enfermedad, la pandemia y el buen hacer para que las residencias cambien su estilo de vida y tengan en cuenta la voz y la problemática de las personas más necesitadas. Hay un grupo de fraternos de Fuerteventura dando la cara ante la institución del Cabildo Insular por este muchacho, Lucas, por una vida digna, ¿no? Ahí el problema de la emigración, que está suponiendo una muerte de muchísimas, no sé si todos saben que si este año en Canarias han muerto 680 personas por la COVID, pues en la ruta canaria de la emigración han muerto más de 800 personas, seguro, porque pueden ser muchas más. La muerte que llega a nuestras costas. Y ahí estamos también, gente de Frater, acompañando y luchando, dando la cara para que no haya más muertes en las costas. Ahí tenemos a un grupo de Frater apoyando una lucha ecológica. Ahí, este fue un encuentro interreligioso donde había evangélicos, musulmanes, mormones, ecologistas de distintos grupos, agnósticos, defendiendo un planteamiento de estar unidos y unidas por la tierra. Y ahí tenemos a un grupo de Lanzarote, Elena, Olga, Raiko y Marlene, pues intentando en una carrera solidaria con otra gente de otras organizaciones. Esta es la Frater a la que nosotros intentamos contribuir. Por tanto, y es lo último ya, Frater ha recibido en la Iglesia el carisma de la fraternidad. El gran reto actual es vivir intensamente la fraternidad y aportarla como movimiento de acción católica a la Iglesia y a la sociedad.